Ahora seguimos, esto es el sexto estudio sobre este tema de la vanagloria. Comenzamos hace 15 días, ¿no? Fue la última vez que tocamos este tema. Comenzamos a encaminarnos en forma abreviada a una conclusión a esta miniserie para volver al otro tema que se quedó pendiente de las guerras y los pacificadores. Ahora estamos en el Evangelio según Juan. Estos son los mismos textos. Hay una larga lista de estos versículos. No vamos a tardar leyéndolos nuevamente el día de hoy. Basta con uno o dos aquí del Evangelio según Juan, capítulo 5. Este tema de la boca de nuestro Señor Jesús, en el 5:41, gloria de los hombres no recibo. Y luego se mete de por medio este gran lío, esta fórmula de tan solo buscar la gloria de Dios y no la suya. Está en muchos otros textos, no los vamos a volver a leer el día de hoy. En el 44, esto lo pone de por medio como el gran obstáculo en relación con tantos puntos que los inconversos no tienen de por medio para justificar su incredulidad. Cristo pone de por medio en el 44, en la forma retórica de una pregunta: ¿cómo podéis vosotros creer, pues tomáis la gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que en nuestra versión antigua, que de solo Dios procede, ¿no? Y agrego a la lectura de estos dos textos la fórmula en 1 Corintios 1, la que hemos visto cada semana, en donde dice, y voy a ampliar un poco la lectura aquí: más de Él sois vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Esta fórmula es muy discutida. Y comienza con la sabiduría, que es el temor de Dios que nos conduce a ver nuestra condición caída y nuestra necesidad de salvación. Y luego nos conduce a entender la gracia y la justificación. Y luego esto nos induce a un proceso de transformación que se llama en el texto santificación, culminándose en la redención incluso de nuestros cuerpos en el día de la resurrección, para que, como está escrito, el que se gloría, esto es nuestro tema, gloríese en el Señor, ¿no? Ahora, vamos a tardar un poco aquí con la introducción el día de hoy. Ya saben, ¿no?, que vanagloriar viene de vano y gloria. Es una combinación de dos palabras del latín: vanus, sin valor, y gloria, honor, fama, grandeza o esplendor. Y vanagloriar es, en la forma más sencilla, hablar con orgullo, con soberbia, con satisfacción acerca de nosotros mismos, acerca de nuestros logros, nuestras obras, la gran persona que somos. Esta es la jactancia, ¿no?, basada en el valor propio, en este gran tema de la autoestima falsa que ya hemos visto, envaneciéndonos con presunción, con vanidad incluso, buscando gloria, ¿no?, por un objeto equivocado, de una manera equivocada y con un propósito, como volveremos a ver el día de hoy, equivocado. Los seres humanos viven en este mundo buscando gloria, ¿no? En la forma más sencilla, esto lo vemos en todos los pequeños, lo vuelvo a decir, desde chicos, su deseo tan fuerte, ¿no? El deseo de ser, ¿se acuerdan? Vistos, véanme a mí, ¿no? Y luego escuchados, escúchenme, por favor. Y luego conocidos, vistos, escuchados, conocidos, y con el fin de que sean amados desde chicos, desde pequeños. Es lo que vemos por todos lados. Y esta vanagloria, que según el texto aquí en Juan 5, se convierte en el obstáculo quizás principal que impide la salvación de cientos de millones de personas. Y todas esas personas vanidosas, ¿no? Y ya hemos realizado 5 estudios sobre este tema.
En el primer estudio vimos cómo la mayoría de las personas buscan esta gloria en cosas materiales, ¿no? Es increíble, esta catástrofe en donde están enredándose constantemente a través de 1000 medios hoy en día, buscando cómo proyectar su imagen a los demás, comenzando con las redes sociales y el tema de los espejos, pero luego vimos que la mayoría de las personas de igual manera buscan vanagloria en los demás, ¿no? De los unos de los otros, como lo dice el texto. Y luego vimos en otro sermón cómo lo hacen todo esto increíblemente, trágicamente, tristemente, sin Dios. Están buscando gloria en donde no se encuentra y lo están buscando sin Dios en el mundo caído en que vivimos, ¿no? En el planeta de los simios. Están buscando, ¿no? En la granja de los cerdos, en la granja de los animales, buscando gloria los unos de los otros y todo el tiempo sin Dios. Y luego vimos el mismo asunto de cómo tantas personas en el evangelio falso de autoestima buscan esta gloria en sí mismas, en sí mismos. Increíblemente, ¿no? Sorprendentemente buscan esto, incluso en un contexto religioso. Estas personas que vienen a los cultos, algunos para tocar la trompeta, otros para ser vistos de los hombres, otros para decirnos en qué estamos mal y qué es lo que no estamos haciendo correctamente. No hay personas que vienen cada domingo a eso, vienen a criticar, a juzgar, a señalar y a vanagloriarse, a buscar su pequeño club de fans y las personas que les dan audiencia, y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en el estudio hace 15 días, en el sermón anterior, comenzamos a discutir este tema desde la perspectiva de la gloria de Dios. Y esto ya abre el panorama que nos va a encaminar a concluir con una lista de temas aquí que son fuertísimos. La gloria de Dios, el nombre de Dios, la fama de Dios, en síntesis los atributos de Dios, lo que Dios es, lo que Dios hace, todo este gran tema, en donde va de por medio lo que vimos. Aquí traigo la hoja, espero que no la hayan perdido, 21 textos, en donde son en cada texto ejemplos de cómo Dios hace todo para su propia gloria. Y la lista termina siendo un resumen de todo lo que sucede en el cosmos, ¿no? Y los textos son entre los más sorprendentes de la Biblia, porque no hay nada que sucede o que pueda suceder fuera de este contexto de la gloria de Dios. Y esto fue el tema, ¿no? De cómo este Dios se demuestra como tan celoso por su propia gloria, ¿no? Y el tema que se mete de por medio de tantos, o incluso no tan solo en un contexto religioso, sino en el mundo del ateísmo militante hoy en día, este tema es incansable. Están constantemente atacando al Dios de la Biblia, acusándole de narcisismo, de egoísmo, o algo peor, condenando a este Dios por la forma en que Él se proclama como el centro del universo entero y atacando, ¿no? La Biblia, su revelación, esta revelación que Dios nos ha dado de sí mismo, olvidándose de que todo lo que hay en el universo entero se resume en la palabra medio, medios, o la palabra instrumento o instrumentos, ¿no? Se olvidan de que el único que no es un medio ni instrumento en el universo entero resulta ser Dios. Todo lo demás es un medio, es un instrumento que al fin y al cabo terminará glorificando a Dios en forma voluntaria, en forma a propósito, terminará cada persona glorificando eternamente a Dios en su salvación, o en lo contrario, en su perdición eterna. El tema en Romanos, vasos de misericordia o vasos de ira, así, en la forma de síntesis. Ahora,
busca nuevamente en el Éxodo, vamos a volver al libro del Éxodo, y lo que vamos a introducir aquí, lo vamos a limitar a la consideración de unos ejemplos. Vamos a ver uno de estos ejemplos el día de hoy. El tema de la gloria de Dios, ¿no? Comienza en una forma técnica en el Éxodo, en el primer ciclo de apostasía, con todo el lío de los becerros de fundición y Dios con la plena intención de destruir a este pueblo, habiéndose comenzado a apostatar y apartarse de Dios, tan solo por el hecho de que permaneció estos famosos 40 días en el monte Moisés. Y llegamos a esta parte del tema en donde después y en medio de interceder y rogar, y en realidad después de haber recibido de parte de Dios la seguridad de que no procedería a destruir a este pueblo, Moisés comienza este diálogo. Este es el tema más, en un sentido interesante, de la Biblia en relación con muchas cosas. Ya lo tienen, estamos en el Éxodo 33. Y llegando a este momento crítico en el 18, te ruego que me muestres tu gloria. Este tema de la gloria de Dios, ¿no? Y la respuesta: te haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y viene de inmediato, se introduce el concepto del nombre, la fama, la gloria de Dios en relación con sus atributos, que son las cualidades y características que forman su ser divino, ¿no? Su misma naturaleza divina. Y la primera cosa mencionada aquí es: tendré misericordia del que tendré misericordia. Es el gran tema de la soberanía de Dios en la salvación. Seré clemente para con el que seré clemente. Y misteriosamente, de todas las cosas que Dios pudiera haber mencionado en primera instancia, en primer lugar, como una parte fundamental de su propia gloria, eso es lo que le dijo a Moisés. Y luego el tema se amplía en el 34, estos textos los conocemos, los hemos visto muchas veces, cuando en el versículo 5 descendió en la nube, estuvo ahí con Moisés proclamando. El nombre es sinónimo, ¿no?, de la gloria, fama de Dios. Dice ahora: pasando Jehová delante de él, proclamó, y vienen una lista de nombres. Jehová, Jehová 2 veces, ¿no? Y de inmediato: fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia. Y esto es un tecnicismo aquí en donde parece ser un número incontable de personas, millares y millares de personas van a recibir esta misericordia, porque este Dios perdona la iniquidad, perdona la rebelión, perdona el pecado. Y la contraparte: este Dios de ningún modo justificará al malvado, ¿no? Y esto es el no arrepentido en síntesis, que termina en su rebeldía, muere en sus pecados, y agrega: esto es un tema tan discutido, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos. Y es la famosa maldición generacional sobre terceros y sobre cuartos. Y Moisés, al escuchar de todo esto, se encorvó, se postró, ¿no? Es un tecnicismo otra vez. En nuestra versión antigua: bajó la cabeza hasta el suelo, se encorvó. Eso es el cuerpo de Moisés, ¿no? Como en un acto visible físicamente, humillándose frente a este nombre, esta gloria de Dios, estas perfecciones mencionadas aquí, estas virtudes que son una parte de la naturaleza divina, la excelencia de esta naturaleza. Ese es el gran tema, resumidamente, en este texto, ¿no? Y comencemos el día de hoy con este tema, ¿no? Esto es la primera introducción, ¿no?, a lo que vamos a discutir. Comencemos con el hecho de que todo esto es algo desconocido por las personas no creyentes, ¿no?
Incluso en Romanos 3, la declaración, algunos la toman como la más fundamental de la Biblia, en donde el texto dice que todos hemos pecado y nos hemos quedado destituidos de la gloria de Dios. No alcanzamos esta gloria, nos hemos quedado sin gloria, por eso todo el mundo anda buscando vanagloria en vez de la verdadera, pero el punto, por nuestros pecados, no podemos ver ni entender esta gloria, ¿no? Y los inconversos, destituidos es la palabra en la versión antigua, en Romanos 3:23, el texto tan citado. Esto quiere decir que carecen de esta gloria, ¿no? La gloria que Adán y Eva conocieron en el huerto de Edén desde su caída, los demás, ¿no? Al seguirles en su pecado, se quedaron incapacitados. La palabra sería espiritualmente discapacitadas, ¿no? Incapaces de ver esta gloria de Dios. En 2 de Corintios hay un gran argumento acerca de cómo se quedaron, no vamos a ver el texto, con un tipo espiritualmente de velo, ¿no? Sobre sus corazones. Y esto es lo que resulta en su ceguera espiritual, incluso la ceguera espiritual que impide que vean la realidad, que vean la verdad, que vean en este contexto la gloria de su Creador. No pueden ver ni siquiera su existencia, menos su naturaleza, menos su carácter. No pueden ver la gloria de Dios en Cristo, lo que vamos a discutir. No pueden ver, porque el pecado les ha dejado ciegos espiritualmente, sordos, mudos, ciegos, discapacitados, paralizados. Todos esos ejemplos en el ministerio público de nuestro Señor Jesús y sus milagros reflejan esta misma triste verdad, ¿no? Y se quedaron como personas ciegas en cuanto a su condición espiritual, en cuanto a su necesidad, en cuanto a sus pecados. Se quedaron totalmente ciegas en cuanto al camino verdadero de salvación incluso. No tienen idea alguna, ¿no? De cómo sería posible buscar, conocer, encontrar a este Dios. No saben, ¿no? Debido a este dilema. Ahora, a este punto volveremos. Y en terminar la primera introducción, ahora tengo que agregar lo siguiente. Este Dios, escuchan, el verdadero, el único, el glorioso, ¿no? Dios, resulta ser la persona más fascinante, la persona más atractiva, la persona más satisfactoria, más trascendental, obviamente en el universo entero. Este Dios que en tantos textos se pinta como una fuente inagotable de deleites a su diestra para siempre, dice el salmista, ¿no? Este Dios en cuya presencia hay una plenitud de gozo, una plenitud de gozo y deleites para siempre. Lo vuelvo a citar, es el Salmo 16. Y que nos ofrece una relación, ¿no?, íntima, diciendo, ¿no?, a todos, ¿no?, a los que tienen sed, ¿no?, que vengan, ¿no?, a los que se han dado cuenta de su necesidad y se dan cuenta de que hay algo en Dios que puede satisfacer esta necesidad. Les dice, ¿no?, que hay un manantial de agua que brote para vida eterna y que tan solo tienen que buscar y van a encontrar a este Dios. Y este Dios, que lo vuelvo a decir, en su gloria, ese es nuestro tema, en su hermosura, en sus atributos, en sus perfecciones, este Dios es inconcebiblemente grande. Es la persona, obviamente, usando la palabra humana, persona, es la persona más inteligente, la persona más sabia, la persona más poderosa, la persona más capaz, la persona más importante que existe. Y nos invita a buscar y encontrar por medio de su palabra, por medio de su evangelio. Y lo que nos dice es que hay una felicidad, una satisfacción sin límite, que Él es la fuente de ayuda, de consuelo, de consolación, de amor, de socorro, de apoyo. Y la lista, las palabras se nos acaban, porque la lista nunca termina.
y que todo lo que pudiéramos desear, ¿no?, lo podemos encontrar, lo podemos recibir, pero tan solo de Él, ¿no? Tan solo, no en los ídolos de nuestro corazón, no en el poder y el placer y el dinero, no, en el corazón de cada persona hay deseos incansables en relación con estos ídolos, no, estas cosas que ocupan el lugar de este Dios en la vida de cada persona incrédula, pero en ese Dios hay una gloria que el universo entero no puede reflejar. Resulta que el cosmos, ¿no?, y lo estamos viendo con la tecnología moderna, resulta ser un despliegue como en una forma indirecta, ¿no? Se ve algo de esta gloria de nuestro Creador en las cosas creadas, ¿no? Y esto es lo que Moisés pide ver. Es lo que Moisés en nuestro texto aquí en Éxodo quiere conocer, quiere saber. Y la respuesta que recibe, ¿no?, es la más discutida de la Biblia. Porque este Dios se revela a través de lo que tenemos aquí en la fórmula verdadera gloria, se revela a través de una lista de cualidades y atributos que describen su carácter y su naturaleza divina. Podríamos agregar a esto, todas estas cosas no están aquí en la lista, en donde se agrega la palabra omni, ¿no? Omnipotente, omnisciente, omnipresente, omniracional incluso, el Dios que tiene no 1000 razones en todo lo que hace, sino millones de razones, ¿no?, en todo lo que hace. Pero no estamos, incluso sorpresivamente estas cosas que son una parte de la misma gloria de Dios no están aquí en esta lista, sino lo que viene aquí es una fórmula muy resumida de los atributos de Dios en relación con sus tratos con nosotros. Y por eso comienza con que yo tendré misericordia tan solo a estos yo les quiero otorgar mi misericordia. Esta es la respuesta a la petición, muéstrame, enséñame, déjame ver tu gloria. ¿No? Es tan solo una parte de esta gloria. ¿No? Y esta gloria de Dios va más allá de lo que está registrado aquí. Pero el punto es crucial. No es simplemente que estas, vamos a decir, estas cualidades, su gracia, el hecho de mostrar favor inmerecido a personas que merecen tan solo su juicio. Esta misericordia que se menciona, ¿no?, que termina perdonando y salvando en base a su gracia a los que merecen lo contrario. Estos atributos de Dios, escuchan, son no simplemente partes o aspectos de su carácter, sino son la esencia misma de lo que Dios es. Y lo sorprendente aquí, especialmente en esta lista, es que Dios no podría manifestar su amor sin mencionar, como lo hace el texto, su ira. No puede hablar de su misericordia sin hablar simultáneamente de su justicia. No puede manifestar su gracia sin destacar desde un principio que Él de manera soberana otorga esa gracia a los que Él quiere salvar. Es la primera cosa señalada, como ya lo vimos en la lectura. Y este Dios nos da a entender en este argumento que sus atributos funcionan en armonía. Esto es el tema, incluso vamos a llegar a este tema, lo sigo diciendo, perdónenme, estos tantos que se jactan, ¿no?, de sus conocimientos teológicos y terminan diciéndonos que Dios no tiene emociones, ¿no? Vamos a ver en una miniserie la relación entre los atributos de Dios y sus emociones. Pero el punto aquí es, se manifiesta todo esto como un paquete completo. Y lo que Dios hace al manifestar estos atributos es lo siguiente: manifiesta su misericordia teniendo misericordia de muchas personas, ¿no? Manifiesta su gracia, otorgándoles gracia y perdón. Manifiesta su justicia castigando
el pecado humano, no vamos a discutir esto, en una secuencia de argumentos, vemos esta justicia de Dios que está comprometida siempre, ¿no?, con el castigo de los malhechores. Este Dios manifiesta su ira eternamente en este lugar del cual nadie quiere saber nada hoy en día, este lugar que se llama el infierno. Es Dios glorificando su ira, glorificando su justicia incluso como aspectos de su misma santidad. Este Dios ejerciendo estos atributos en sus tratos con nosotros, como vamos a ver en contraste con los ángeles elegidos. Esto es algo tremendo, lo llegaremos a ver. Dios manifiesta su gloria así. Y es el deber de cada ser humano, de cada hombre, de cada mujer, gloriarse en esto y glorificar a este Dios por todos y cada uno de sus atributos. Y como están dedicados a buscar la vanagloria en vez de la verdadera, ¿no?, los inconversos no entran en nada de lo que vamos a discutir en parte el día de hoy. Pero todos los creyentes sí. Todos los creyentes, aquí estamos con Moisés, ¿no? Todos los creyentes en miniatura, ilustrativamente, aquí estamos nosotros, y lo que debemos hacer es bajar la cabeza, ¿no? Es un modismo que acaba con toda jactancia, vanagloria, incluso soberbia doctrinal, soberbia espiritual, y hacer lo que Moisés hizo, adorarle a Dios y darle la gloria de todos y cada uno de sus atributos, ¿no? Ahora, lo que vamos a comenzar a discutir el día de hoy es cómo hacer esto, ¿no? Pero hay que terminar con la introducción. Hay una larga lista de textos aquí, no los vamos a ver, en donde vemos a otros en la Biblia, incluso a nuestro Señor Jesús, glorificando a Dios, ¿no?, en relación con sus atributos. Pero pasando por alto la lista, lo vamos a dejar pendiente. Escuchen bien. Muchas personas quieren saber cómo, si no voy a buscar más mi propia gloria, si no voy a seguir con la Babilonia de este mundo buscando la gloria en vano, la gloria que no existe, no fuera de Dios, si me voy a dedicar a buscar tan solo su gloria, lo que viene en la secuencia de textos en Juan, ¿no?, de que hemos de buscar como Cristo, él ni buscaba su propia gloria, sino tan solo la gloria de su Padre Celestial. Si hemos de buscar esta gloria, muchas personas quieren saber el cómo podemos hacer esto. Eso es lo que en este tema nos vamos a meter. Y el día de hoy voy a bosquejar el concepto y vamos a aterrizar con un ejemplo, ¿no?, que nos va a ocupar en la parte principal del día de hoy. Ahora, rápido. El cómo hacer esto, escucha, es lo siguiente. Hemos de darle a Dios la gloria de sus atributos que forman su carácter y su naturaleza, meditando en sus atributos. Este tema no lo vamos a discutir, tan solo lo estoy en el bosquejo aquí comentando de paso. La meditación espiritual es un tema muy discutido. Desde una perspectiva bíblica, significa fijar tu mente, fijar tus pensamientos, fijar incluso tus emociones y deseos, ¿no?, en una forma seria, muy solemne, contemplar las cosas espirituales, en este caso son los atributos de Dios, hasta que tú seas afectado, impactado, movido por estas grandes verdades acerca de Dios. Y el orden bíblico en la meditación espiritual no es como la meditación trascendental y en tantos otros necedades y ejemplos falsos de esto. No es apagar la mente, sino es activar la mente, es fijar la mente, es fijar los pensamientos
con el fin de afectar y conmover nuestras emociones y siempre, siempre, siempre con la meta de impactar la voluntad. No simplemente quedarte ahí pensando, ¿no? O reflexionando o meditando en algo. Es siempre con un fin que no vamos a discutir por el momento, muy práctico. Pero esto quiere decir, vean rápido, un ejemplo, meditar en los atributos de Dios, meditar en la santidad de Dios, ¿no? Que es el tema del Salmo 1. Meditar, yo dije, aquí no está la lista de atributos que comienzan con la frase omni, pero es meditar en la omnisciencia de Dios. El hecho de que Dios sabe todas las cosas, ¿no? Y cómo es que nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Y meditar, y tú puedes hacer una tremenda lista, no lo vamos a hacer el día de hoy, pero meditar en una lista de estos atributos, incluyendo el poder de Dios. Lo vemos en la creación, en los milagros de nuestro Señor Jesús, en todas las fuerzas de la así llamada naturaleza. Lo vemos en la regeneración, en la nueva criatura, en la realidad de recibir en la circuncisión de corazón una naturaleza nueva milagrosamente, este poder omnipotente de Dios que interviene para salvar y transformar nuestra misma naturaleza en el milagro de la salvación, pero la lista de ejemplos de esto es interminable. Meditar en la providencia de Dios. Ni un pajarito puede caer sin permitirlo vuestro Padre Celestial. Meditar en este asunto de la maravilla de tu cuerpo, en donde no son tan solo vuestros cabellos todos contados, sino es increíble la lista de cosas en relación con tu ADN, con cada órgano de tu cuerpo. Es increíble la lista de procesos en el contexto médico que resultan ser verdaderamente milagrosos estos procesos y que son gobernados y controlados por la providencia divina en cada caso, ¿no? De los seres vivos aquí que habitan la nave espacial en la cual estamos viajando. Y luego, ¿cuánto más meditar en la gracia de Dios, ¿no? Como lo vimos en el estudio anterior, el misterio de esta gracia, el hecho de que tú y yo merecemos tan solo su condenación, y resulta que si somos creyentes, Dios nos ha escogido como vasos de honra, vasos de gloria, destinados, como vamos a ver en el próximo estudio, destinados a participar eternamente de algo de esta gloria. Pero todo esto es un resumen, ¿no? Un mini bosquejo de cómo comenzar a glorificar a Dios, a darle la gloria que le corresponde. Y obviamente esto incluye la necesidad de amarle a Dios, ¿no? Y esto es un gran tema. Podríamos haber dedicado el sermón el día de hoy a discutir esto. El hecho de que los inconversos no aman, sino aborrecen a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Los no creyentes no pueden pensar verdaderamente en ningún atributo de Dios con agrado. No pueden pensar desde un principio en lo que yo estoy señalando aquí, en su santidad, sin darse cuenta de que esta santidad está vinculada con su justicia y su ira en contra de ellos. Por eso no quieren saber nada de un Dios 3 veces santo. No pueden pensar en ningún atributo de Dios sin darse cuenta del peligro en que se encuentran. Y cuando muchos, ¿no? En un contexto religioso, lo que quieren hacer es, y aquí yo no lo tengo en el pizarrón, ahora lo voy a poner la palabra amor, ¿no? Quieren pensar en su concepto falso del amor de Dios, ¿no? Dicen, en eso sí. Pero resulta que esto es la única cosa que quieren saber de Él. Quieren saber del Dios de amor. Pero no le pueden amar, ni realmente aceptar como el Dios de amor, ¿no? Eso es un gran tema, no lo vamos a discutir,
pero han convertido el amor de Dios en algo que termina con su justicia, que niega su ira, que acaba con su santidad y que le reduce al mago, ¿no? Al genio todopoderoso que tiene la tarea de concederles todo lo que quieran. El Dios de su imaginación, el Dios que no existe, es el Dios al cual dan la bienvenida, distorsionando, trastornando, en realidad cambiando incluso el significado de su amor. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que tan solo quieren saber de algunos atributos de Dios que parecen que como que pudieran estar a su favor, a favor de ellos. Pero resulta que no. Resulta que no. Incluso ese es el tema en el ministerio público de nuestro Señor Jesús, con tantas cosas duras, tantas cosas difíciles. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede recibir? Porque son, en su mayor parte, ¿no? El énfasis sobre todo el paquete de los atributos y la gloria de Dios que Cristo vino a revelar, pero esto no querían saber. Y se enojaron al escuchar de la boca de Cristo Jesús de estas cosas. Se enojaron y mostraron el hecho de que en verdad aborrecen al verdadero, único Dios. Y concluyo esta mini introducción ya con este comentario. Los creyentes llegamos a este extremo en el asunto. Si vamos a glorificar a Dios, no tan solo llegamos a aceptar, ¿no? El tema de la reconciliación con Dios es un tema profundo en donde los creyentes, al conocer al verdadero Dios, ya no tenemos ningún conflicto con ninguno de sus atributos. Realmente no. Ya no. Estamos más que dispuestos, ¿no? A aceptar la gloria de Dios tal cual. Y no simplemente como los inconversos, limitar nuestro concepto de un Dios compuesto de amor y nada más. Incluso en el libro de los Salmos el tema se vuelve más profundo porque dice que hemos de deleitarnos en este Dios. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El Salmo 37 y la fórmula deleitarse, ¿no? Pon tu delicia, tu deleite, tu encanto, ¿no? Esto quiere decir que va más allá de aceptar. Ya no tengo nada, ningún problema con la justicia divina, menos con la ira en cuanto del pecado. Cuanto más puedo deleitarme en su misericordia, en su gracia, en su bondad, puedo encontrar profundo placer, profundo gozo, ¿no? Contentándome, con gusto, deleitándome. En el contexto aquí, ¿qué es lo que estamos ilustrando? Los inconversos no tan solo rechazan todo esto, sino que andan buscando lo que acabamos de decir, el deleite, el placer, el gozo, el gozo, la satisfacción, lo andan buscando en el pecado y en sí mismos, ¿no? Lejos de deleitarse en el Señor, lejos de aceptar lo que Él ha revelado acerca de sí mismo en la gloria de sus atributos, rechazan todo esto, ¿no? Y la fórmula, el que se gloríese en el Señor, ¿no? Resulta ser imposible. Resulta ser más que imposible, repugnante, ofensivo para los inconversos, ¿no? Porque andan, como lo hemos visto ya en la pura lectura al principio, andan gloriándose en sí mismos, andan gloriándose en todo menos que Dios. Y lo que estamos pintando aquí termina, buscan en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, termina con este texto. Los inconversos, ahora vamos al capítulo 9, ya saben lo que vamos a leer aquí en Jeremías. Los inconversos andan gloriándose
en sus talentos, sus capacidades, algunos en su apariencia física, como lo vimos en el primer estudio, en sus posesiones materiales, en sus casas, sus coches, su dinero, en sus logros, en sus ventajas, en su clase socioeconómica, gloriándose en un sinnúmero de necesidades y tonterías, olvidándose de que no tienen nada que no hayan recibido, de que todo les ha sido prestado, de que tarde o temprano les será quitado todo aquello en el cual andan vanagloriándose y olvidándose de lo que vamos a leer aquí. ¿Ya lo tienen? Jeremías en su capítulo 9, este es el texto más citado sobre este tema. En medio de un capítulo en que se anuncia un juicio espantoso en contra del pueblo de Israel, vamos a sacar esta fórmula. En el capítulo 9 de Jeremías estamos. Y en el versículo 23, la lectura. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría. Véanlo, a esta sabiduría vamos a pasar un momento. Ni el valiente, no, en su valentía, ¿no? Ni el rico, que no se alaben, menos en sus riquezas, en todo lo que yo acabo de descartar aquí. Así lo dice por boca de su profeta Jeremías. Mas alábese, y la palabra alabarse en todas las versiones modernas es gloriarse. No se gloríe ningún ser humano en ninguna cosa, ¿no?, salvo Dios. El que ha de gloriarse en esto, debería de gloriarse. Y vean lo que dice. Eso es lo que estamos diciendo. En entenderme, conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra. De inmediato comienza a mencionar algunos de sus atributos. Y luego dice, hay que gloriarse en mí, gloriarse en mi existencia, gloriarse en mis atributos, gloriarse tanto en mi misericordia como en mi juicio, como en mi justicia. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y aquí tenemos la introducción resumida, ¿no? Los hombres por naturaleza van gloriándose en todo menos Dios, ¿no?, negándose a reconocer la verdad, ¿no?, incluso acerca de su propia existencia. Y lejos de gloriarse en Él, ¿no?, y en la suma de su naturaleza, en la gloria de lo que Dios es, ¿no?, todo esto lo rechazan para malgastar toda su vida, gloriándose, ¿no?, en otras cosas. Así. Ahora buscan en el Nuevo Testamento, en el tiempo que nos resta, a la luz de lo anterior. Ahora vamos a dedicar el tiempo que nos resta a ilustrar este asunto. Y no vamos a avanzar más allá de este, es un solo punto. Y lo que vamos a discutir aquí es este atributo de Dios que se llama su sabiduría. No quiero que se duerman, no quiero que se distraigan. Hay que poner mucha atención en los argumentos que vamos a ver aquí. Esta palabra sabiduría, Sofía es la palabra griega, sophos como adjetivo, Sofía como sustantivo, es el tema en que nos vamos a meter como una tremenda ilustración de lo que hemos visto el día de hoy, ¿no? Ahora vamos al Nuevo Testamento, a Efesios, a su capítulo 3, y aquí vamos a comenzar a discutir el cómo glorificar a Dios en base a un solo atributo suyo, es decir, su sabiduría. Ahora, hay un montón de textos, voy a tratar de abreviar los argumentos aquí porque tendremos que ver varios de estos textos.
comenzando aquí en Efesios en su capítulo 3, ya lo tienen. Y el contexto aquí, Pablo identificándose como el menos pequeño de todos los demás creyentes y la gracia que le había sido otorgada de anunciar el Evangelio. Y en medio de este tema viene al final del versículo 8 el tema de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Ahora comienza nuestro tema, para que, el versículo 10, la multiforme sabiduría de Dios, aquí está la palabra, sea ahora notificada, dada a conocer, declarada, anunciada, aclarada, esas son las traducciones, por la iglesia. Y luego se abre el panorama, la dimensión espiritual, ¿no? En donde están principados, potestades, los seres inteligentes que habitan el universo, que son ángeles de diferentes categorías, rangos, ¿no? Y clases. A ellos les será notificada esta multiforme sabiduría de Dios. Y ven cómo termina la parte que nos interesa, conforme al propósito eterno, conforme a la determinación eterna que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora pónganse cómodos porque aquí vamos a meternos en aguas profundas. Con la ayuda de Dios, ¿no? Ahora rápido, para introducir el argumento, estamos diciendo que en vez de buscar vanagloria, hemos de buscar la verdadera, ¿no? Esta verdadera gloria está en síntesis revelada a nosotros a través de los atributos de Dios. Los inconversos no ven ni comprenden ni les interesa para nada esto. A los creyentes nos interesa muchísimo, como vamos a ir argumentando, porque somos los únicos capaces de ver esta gloria, los únicos capaces de glorificar a Dios a través de esto. Y aquí vamos a aterrizar el día de hoy con este gran tema. Ahora vamos por partes. Primero, la palabra sabiduría, ¿no?, aplicada a Dios, en síntesis, significa, y aquí podríamos terminar el sermón con media hora de debates acerca de esta definición. No lo vamos a hacer. En síntesis, la sabiduría de Dios es su capacidad de escoger las mejores y más altas metas. Escuchen, la capacidad divina de escoger las mejores y más altas metas juntamente con su capacidad de diseñar los medios perfectos para alcanzar sus metas. ¿Para qué quiere decir esto? Bueno, es lo que vamos a ver. Esta sabiduría divina es la capacidad de escoger las mejores, lo vuelvo a decir, las más altas metas, ¿no? En vez de la palabra fin, teleología, estoy usando la palabra meta, juntamente con su capacidad de diseñar los medios perfectos, ¿cómo?, para alcanzar sus metas. Esto quiere decir mucho, escuchen, la sabiduría divina es más que inteligencia, más que omnisciencia, más que omnipotencia, más que el misterio de su providencia incluso. Es un gran tema, porque esta sabiduría de Dios incluye una cualidad moral relacionada con su bondad, como vamos a ver en otro sermón. La sabiduría divina, ¿no?, significa que Dios obra todas las cosas para su propia gloria. Es lo que acabamos de decir. La meta es su gloria. Los medios para lograrla son los mejores medios posibles. Son medios perfectos que alcanzarán la meta de mostrar al universo entero su gloria. Lo vuelvo a decir, en su sabiduría, Dios obra todas las cosas así. Ahora,
cualquier persona que se haya dedicado a leer la Biblia en la forma más superficial, habrá chocado con tantos textos que hablan de lo que estamos diciendo. La Biblia está lleno de estos textos. Al final de Romanos, al solo Dios sabio sea gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Esta doxología, fórmula técnica, ¿no? Lo vuelvo a citar, al solo Dios sabio. Esta fórmula se repite constantemente en la Biblia y se vincula a esta gloria con su sabiduría. Estoy dando algunos ejemplos. No es necesario que ustedes busquen los textos, los voy a citar. En su primera epístola a Timoteo, escuchen de la boca otra vez de Pablo, al Rey de siglos, ven la descripción, al Rey inmortal, al Rey invisible, y de inmediato, al solo sabio Dios, sea honra y gloria por los siglos. Esa es pluralidad de tiempo futuro sin fin, por los siglos de los siglos, y hasta el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, está lleno de esto. No lo vamos a discutir todavía, pero a la pequeña epístola de Judas acudimos y vean, termina con al Dios solo sabio, dice, y nuestro Señor o Salvador sea gloria. En la versión antigua, magnificencia, imperio, potencia, se traduce majestad, dominio, ahora, no tan solo ahora, y en todos los siglos venideros, y así termina Judas su epístola, amén, y amén, ¿no? Ahora, estamos aquí en Efesios, ahora vuelvan a leer lo que acabamos de ver en Efesios 3, en el versículo 10, vean lo que dice. Que la multiforme sabiduría de Dios va a ser dada a conocer por medio de la iglesia. Esto es nuestra tarea. Es lo que hemos de hacer, de glorificar esta sabiduría de Dios, como vamos a discutir en un momento. Vean, y lo vamos a hacer no tan solo por medio de la iglesia ahora, sin discutir la palabra iglesia aquí, sino lo vamos a hacer, como los otros textos lo dicen, para siempre. Y que esto sirve para que estos misteriosos principados y potestades en las regiones celestiales, que aquí se llaman los cielos plural, para que vean la determinación eterna, el decreto eterno, el propósito eterno de Dios en todo esto. Ahora vamos por partes aquí para comenzar a abrir el argumento. La fórmula multiforme sabiduría de Dios es técnica. Se traduce variedad, sabiduría variada, sabiduría multiplicada, porque incluye el concepto de algo numérico, la multiplicidad de la sabiduría de Dios, ¿no? Y el argumento es fuertísimo. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios ha manifestado esta sabiduría de muchas formas, de muchas maneras. Como lo vemos en la creación física. Cuán muchas son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, dice el salmista. La tierra está llena de tus beneficios, los cielos, las maravillas de tu mano. Todo el gran argumento, repetidas veces en el libro de los Salmos, Dios manifestando a través de sus obras, ¿qué? Su sabiduría. Eso es un tema increíble. Si fuéramos a fijarnos en la nave espacial, a bordo de esta nave, estamos viajando por el espacio. No lo vamos a hacer el día de hoy, lo hemos hecho muchas veces. Tantas cosas, ninguna de las cuales, como vimos hace 15 días, deja de ser un instrumento cuyo propósito no se encuentra en sí mismo. Con todo en una relación de interdependencia total, como todas las partes y funciones de tu cuerpo físico. ¿Cuánto más tu alma? ¿Cuánto más, no? Tu facultad de inteligencia. ¿Cuánto más, no? Lo que la Biblia llama tu corazón, abarcando el tema misterioso de tu conciencia. Lo que vemos es una sabiduría que rebasa completamente
la capacidad intelectual de los seres humanos de entender, ni siquiera entienden lo que somos. Lo quieren reducir a algo biológico, algo químico, algo eléctrico, algo físico. Y se quedan así, atrapados, con la así llamada ciencia, negando la sabiduría infinita de su Creador. Así es el asunto. El texto va más allá de algo que podemos ver en la creación física. Es increíble las ilustraciones. Más allá de lo que podríamos discutir sobre el misterio de la providencia de Dios, y apunta directamente a lo que vamos a discutir en el tiempo que nos resta, al plan de salvación que este Dios hizo para salvarnos. A ese va directamente el argumento de cómo Dios manifiesta la gloria de cada uno de sus atributos en su sabiduría, en su plan de salvación, en relación con la iglesia. El hecho de que, escuchan, todo esto se revela, se manifiesta, su manifestación más alta, más grande, resulta ser la determinación, el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús de salvar. Esto es el argumento. Ahora, rápido, ahora en el tiempo que nos resta, en estas aguas profundas, ahora nos vamos a meter. ¿Listos? Hay muchísima gente que, en un contexto religioso y no religioso, que anda quejándose de Dios. Aun los que dicen no creer en Dios andan quejándose de Dios. Incluso negando muchos de ellos su existencia, porque no pueden entender nada acerca del mundo en que vivimos. Y por eso andan quejándose. No pueden ver la sabiduría de Dios manifestada en nuestro mundo. Ni siquiera con el código genético, el código en donde la información es la más complicada, la más compleja, y van descubriendo cada otra semana algo nuevo sobre la base de datos en el cuerpo humano. No pueden ver la sabiduría de Dios manifestándose. Y andan criticando al Dios en el cual dicen no creer. Andan juzgando y blasfemando y haciendo un sinnúmero de comentarios porque dicen, yo no puedo creer en un Dios que haya permitido un mundo así. Se fijan en los problemas, se fijan en los conflictos, se fijan en la miseria y el sufrimiento que parece ser interminable, aunque no lo es. Se fijan en las enfermedades no curables, se fijan, y la lista es interminable. Se fijan en todos los efectos y todas las consecuencias del pecado. Se fijan en las guerras. Se fijan extraordinariamente obligados a hacerlo a la hora del funeral de quien sea. Se fijan en la realidad de la muerte. Y dicen, yo no veo por ningún lado a un Dios sabio en nada de esto. Yo no veo en dónde está la sabiduría de Dios en todo esto. Eso es lo que dicen. Y lo escuchamos todos los días. De manera directa o indirecta, todos se quejan de las autoridades, se quejan de los gobernantes, ¿no? Se quejan del sistema político socioeconómico, se quejan de las distinciones de clase, de raza, en todo se fijan, pero de manera indirecta o directa se están quejando de Dios. Como ahora escuchan lo que vamos a ver en esto. La respuesta divina de la boca de Pablo. Hablamos sabiduría, dice.
¿no? Entre los perfectos, que es la palabra técnica maduros. Hablamos sabiduría, no de este mundo, ni de los príncipes, los gobernantes de este mundo que se perecen, ¿no? Los gobernantes, los cuales perecen, la versión antigua, que se deshacen, que vuelven al polvo sus cuerpos. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría, y cada vez la palabra griega, Sofía, la sabiduría oculta. La lectura en 1 Corintios 2, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, dice. La que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Ahí está la respuesta. ¿Por qué no pueden ver la sabiduría de Dios? Hablábamos en la introducción de su ceguera espiritual, pero esta ceguera espiritual directamente al grano va aquí, este punto. Les impide ver los propósitos de Dios en el mundo. Ignoran tanto la existencia de Dios como el plan de Dios. El plan de Dios, acabamos de leerlo, les es oculto. Es algo que no pueden ver, ¿no? Hablamos sabiduría de Dios, la sabiduría oculta, dice. ¿No? Esta sabiduría les queda, es imposible verla, ¿no? Les queda como algo oculto que son incapaces de ver, ¿no? Debido a su ignorancia voluntaria, debido a su falta de comprensión, debido a su soberbia, debido a que han puesto en lugar del verdadero Dios y su gloria, la gloria que no es, la vana gloria. No entiendan el mundo en que vivimos. No comprendan ni desde la creación del mundo hasta la caída y su maldición, la cual estamos viviendo. No comprendan que este Dios ha dejado que los hombres en su condición caída sufran de un sinnúmero de consecuencias de sus pecados. No entiendan que este Dios en su sabiduría está permitiendo que todos los seres humanos en un grado mayor o menor sufran las consecuencias inevitables de su propia rebeldía. No tienen idea alguna de que este Dios está dejando que el hombre pecaminoso, rebelde y obstinado se manifieste tal cual. No creen que este Dios está decidido a permitir que el pecado se apodere del mundo y traiga con eso una catástrofe total. No tienen idea alguna de que este Dios, bajo su soberanía, le ha dado, dentro de límites predeterminados, rienda suelta al diablo y a los ángeles caídos, para que suframos nosotros las consecuencias. No tienen idea alguna de los propósitos. El concepto de planes, de metas, de algo predestinado, predeterminado, nunca entra en su mente. Por eso el plan de Dios les es oculto. La determinación eterna que este Dios hizo en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Resulta en nuestro texto, resulta este propósito, resulta ser el centro de todo lo que está sucediendo. Que se centra este propósito en la salvación final de estas personas misteriosamente identificadas con la palabra eclesia, iglesia. Resulta que esta iglesia en su condición final y glorificada tendrá una multitud de personas de todo linaje, lengua, pueblo, nación.
todas las divisiones socioeconómicas, políticas, raciales y culturales, incluidos, ¿no?, en el tema de los que forman, al final de cuentas, la iglesia. La iglesia. La multiforme sabiduría de Dios, sus propósitos a lo largo de la historia humana, llevando todo hacia un fin predestinado, culminándose como termina el Apocalipsis, ¿no? En el regreso glorioso de la persona que fue crucificada en la cruz del Calvario, que este plan de Dios es el centro, la meta, la teleología, el fin de Él, por medio de Él y para Él, teleología, el propósito final de Dios. Está centrado todo en esto. Y el mundo inconverso no tiene idea alguna. Aunque en los países afectados religiosamente y culturalmente por el tema del cristianismo, celebran la llegada de esta persona en lo que se llama equivocadamente la época navideña. Y luego tardan 1 o 2 semanas en nuestro querido México. Creo que ya vamos a tener 3 semanas completas de lo que se llama la Semana Santa, ¿no? Y todo esto forma una parte, entre otras cosas, de su cultura, de sus tradiciones, desde chicos, desde niños, desde pequeños. Y no tienen idea alguna. En lo más mínimo, no tienen idea alguna de lo que todo esto significa. No. Ahora vamos a ver esta sabiduría en este plan. Primero, y hay mucho aquí, la sabiduría de Dios se manifiesta en la persona escogida para redimir a los hombres de la ruina, la catástrofe, del pecado, del cual se van todos los días, todos sus inconversos se van por todos lados quejándose, murmurando, acusando y blasfemando a Dios, pasando por alto los propósitos de Dios en haber permitido todo esto. Algo de esto lo vamos a ver. Hay algo más que sabio en todo esto. Y lo vemos primero en la persona escogida para redimir y rescatarnos de la catástrofe. La persona se llama el Señor Jesús. Nosotros la identificamos como nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que esta es la segunda persona de la divinidad, la misteriosa Trinidad. La persona escogida para salvar y rescatar a los creyentes no fue ni un ángel, ningún ángel sería capaz, menos algún hombre pecaminoso, imposible. Tendría que ser una persona divina. De que esta persona tomara el lugar de los pecadores culpables en este plan, así lo determinó Dios. Que esta persona, la segunda persona, Dios el Hijo, mayúscula, se comprometiera como mediador, sustituto entre los pecadores y el Padre, de que esta persona, siendo el Hijo de Dios, uno en su esencia con el Padre, de que esta persona que va a venir a rescatarnos, caída y su catástrofe, y como el mensajero del amor y la gracia y la misericordia y la bondad, y de igual manera de la justicia y la santidad y la ira de Dios en contra del pecado, de que esta persona sería Dios mismo. ¿Qué sabiduría? Vemos esta sabiduría en la persona infinita que vino a rescatarnos. Lo vemos en su santidad, lo vemos en su omnipotencia, lo vemos en su divinidad, ¿no? El hecho de que vino una persona a rescatarnos y esta persona tiene que ser capaz de hacerse responsable por una cantidad infinita de pecados.
Esta persona tiene que venir a satisfacer las infinitas exigencias de la ley de Dios que exige amor perfecto para con Dios y para con el prójimo. De que la persona que viene tiene que satisfacer esta justicia y tiene que cumplir con la ira de Dios en contra de los pecadores culpables. Vemos la sabiduría de Dios en la persona enviada para cumplir con esto. Ahora rápido. Esto lo vemos en el misterio de su encarnación. La encarnación de Cristo es el tema más misterioso de la Biblia. La encarnación de Cristo quiere decir que a través de un milagro se unieron dos naturalezas en una sola persona. La naturaleza divina, el Verbo fue hecho carne, se unió con una naturaleza humana. Y en el misterio de su encarnación, los teólogos usan la fórmula Dios se hizo hombre. Que Dios se hiciera hombre, sí, ese es el plan, sin que dejara de ser Dios. ¿Cómo? Que llegara a ser un hombre perfecto, sin pecado, despojándose, el lenguaje técnico en Filipenses, despojándose a sí mismo de su gloria visible, aunque eso es lo que anunciaban los ángeles cuando cantaban sobre el nacimiento de esta persona en el Belén, hablaban de gloria, ¿no? Y los pastores vieron algo de esta gloria, pero se despojó de esta gloria, de sus derechos como el Hijo Divino, tomando en su venida la forma de un siervo. Hecho semejante a los hombres, dice Pablo, se humilló a sí mismo, hecho obediente a la voluntad de su Padre, hasta el extremo de hacerse obediente en la muerte de la cruz. Cuando nos preguntamos cómo pudiera haber sucedido algo así, cómo podría haber ocurrido qué, lo que acabamos de decir, que el Creador se hiciera una criatura, que el dador de la ley se sujetara a la misma ley, hecho súbdito a la ley, dice Pablo, en su encarnación. Que el Dios eterno, infinito, inmutable, omnipotente, se hiciera hombre. Un hombre finito, un hombre sujeto al sufrimiento de los demás hombres, un hombre sujeto a las tentaciones, un hombre sujeto incluso a la muerte. En el milagro de su encarnación sucedieron estas cosas. Y aunque nosotros no podemos entender el cómo de nada de esto, podemos entender el por qué. El sustituto y mediador entre Dios y los hombres tiene que ser tanto Dios como hombre. El hombre pecó y un hombre tiene que sufrir las consecuencias, ¿no? Dios ha sido ofendido y alguien tiene que satisfacer y pagar por la ofensa que resulta ser la ira infinita de Dios en contra nuestra, ¿no? El Dios exige obediencia perfecta y alguien tiene que venir a cumplir con esta obediencia perfecta. Y así. Alguien tiene que venir que es capaz de reconciliarnos con Dios, de vencer el pecado, de derrotar el diablo y de salir victorioso, incluso victorioso sobre la muerte. La lista de cosas necesarias en esto, ¿no? Es increíblemente complejo el tema. Y la sabiduría de Dios, escuchan, en la encarnación de nuestro Señor Jesús, la sabiduría de Dios hizo un plan. Y en este plan, vean, escuchan algunas de las cosas. Que al venir a este mundo no vendría como el Rey de Reyes y Señor de señores que es, sino que vendría en su nacimiento de una mujer virgen, sin pecado, no la virgen, sino él, sin pecado, y que viviría así, al venir a este mundo, 30 años. Viviría como una persona común y corriente por 30 años de su vida.
que vendría en pobreza, que vendría en sumisión a sus padres terrenales incluso, que como hombre vendría a sujetarse a la catástrofe del pecado en este mundo, y de que a través de su vida perfecta terminaría realizando una santidad perfecta, la cual cumple con cada exigencia de la ley moral de Dios en palabra, deseo, pensamiento y hecho, guardaría la ley de Dios a la perfección, que lograría una vida perfecta, la cual podría ser acreditada y atribuida a los que creen en Él. Sí, esto es así. Y la respuesta divina a los que no lo quieren entender, los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles pura locura, necedad. Pero a los llamados, judíos como griegos, Cristo no tan solo es el poder de Dios, Cristo es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios se manifiesta en todo esto. Vean esta sabiduría, la paga del pecado es muerte. El hombre es el que pecó, un hombre es el que tiene que pagar con la muerte por este pecado. Alguien tiene que morir y satisfacer lo que la justicia, la ira, la santidad divina se exigen. Y la persona que sufre tiene que ser capaz de otorgar el valor de su sufrimiento a otros. Y el que viene a sufrir resulta ser, escuchan, resulta ser la fuente de toda bendición. El que viene a sufrir, el juez supremo del universo, viene para ser juzgado, para ser falsamente condenado por los hombres culpables. El que es el Dios vivo, el que posee en sí mismo la fuente de toda vida, viene a morir, viene a dar su vida a favor de otros, viene a sujetarse a la muerte en lugar de sus criaturas culpables. Lo vuelvo a decir, aquel que es la fuente de toda bendición y toda bondad y toda misericordia, viene a recibir el trato más cruel posible en su contra. Aquel que es digno de honra, digno de no vana, sino verdadera gloria, verdadera alabanza, verdadera adoración, viene a ser blasfemado, viene a ser burlado, viene a ser rechazado y maltratado por sus propias criaturas. El Señor de señores y Rey de reyes viene a morir, termina muriendo bajo la ira de Dios, termina siendo sepultado como un criminal. ¿Cómo? Aquel que es en sí mismo completamente inocente, libre de toda culpa, se hace responsable por los pecados de su pueblo y entrega su vida. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? En las palabras que acabamos de citar, vemos en Cristo, escuchen las palabras, el poder de este Dios. Vemos en Cristo, dice Pablo, la sabiduría de este Dios. Cómo este Dios saca fuerza de la debilidad. Cómo este Dios recibe gloria de la más vil humillación posible. Cómo este Dios saca vida de la muerte. Cómo la bendición resulta ser fruto de su maldición. Y así. La lista de cosas aquí es increíble. Él viene como el segundo Adán para salvarnos de lo que hizo el primer Adán. Muertos por el primer Adán, perdonados, rescatados y salvados.
por el segundo Adán. Y con todo esto, Dios es glorificado. En cada uno de los detalles, el pecado condenado, el hombre salvado. Y increíblemente en el contexto de Efesios, el diablo derrotado, el diablo destronado, Satanás aplastado, ¿no? Y simultáneamente la ley de Dios vindicada. Hay un argumento sobre esto, no vamos a ver los textos, el tiempo se nos está yendo. En el Salmo 85 dice, la misericordia, la verdad se encontraron y la justicia y la paz se besaron. Resumiendo todo esto, la misericordia de Dios que choca con la verdad de Dios. No hemos puesto aquí la palabra verdad, otro atributo de Dios que exige que se cumpla en conformidad con la verdad la sentencia. Pero el texto dice en Isaías, mejor dicho, en el Salmo 85, que esta misericordia se encontró reconciliada con la verdad. Y que la justicia que exige tan solo nuestra condenación termina besando la paz, que es otro atributo de Dios, dando a entender que todos los atributos de Dios con los cuales empezamos el sermón del día de hoy, su justicia, misericordia, amor, santidad, gracia, todos estos atributos de Dios se pueden ver a través de la obra y persona de Cristo. Eso es lo que se ve, la sabiduría de este Dios. Ahora vamos a encaminarnos a concluir el día de hoy, habiendo planteado el argumento aquí de manera preliminar. Ahora vamos a proceder aquí a ver algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, la justicia de Dios fue glorificada cuando este Dios no escatimó a su propio Hijo, no perdonó, la mejor traducción. Cuando el Hijo de Dios encarnado se hizo responsable por el pecado de los creyentes, vean, Dios glorificó su justicia en contra del pecado, obligando a su Hijo amado a pagar, ¿no? A pagar por estos pecados, derramando su sangre, sufriendo la separación de su Padre Celestial. Incluso Dios manifestó su justicia, Dios manifestó su ira, Dios manifestó su santidad en una forma que rebasa todo lo que va a pasar en el infierno. O sea, más allá de lo que veremos a lo largo de la eternidad, el infierno siendo el lugar en donde la justicia, la ira y la santidad divina siempre exigen el pago. Pero Dios glorificó estos atributos suyos en la muerte de su propio Hijo, en una forma que rebasa todo lo que sucederá a lo largo de la eternidad futura en el infierno. Dios glorificó su amor. A esto vamos a volver antes de concluir aquí. Esto es algo tan asombroso. Dios glorificó este amor, manifestó la gloria de este amor en el don de su Hijo, aceptando como sustituto y sacrificio a su Hijo en lugar de los culpables, ¿no? Este amor que sobrepasa todo entendimiento, dice Pablo. Este amor que rebasa nuestra comprensión. ¿Cómo es posible que Dios le otorgara a esta persona toda la culpa y le hiciera sufrir en lugar de los culpables cuando él en sí mismo nunca conoció pecado? Cuando él nunca pecó. ¿Cómo es posible esto? ¿No? Esto es el amor de Dios en una forma extraordinaria, ¿no? Y hay tantos versículos que no los estamos citando siendo pecadores. En Romanos, en su capítulo 5, Dios manifestó su amor para con nosotros. ¿Cómo? En la cruz del Calvario nos dio esta prueba, la prueba más grande posible de este amor. No podría ser algo más para convencernos de este amor, para mostrarnos este amor.
para demostrar la realidad, estaba dispuesto. Es como si nos amara a nosotros más que a su propio Hijo. Es el tema, lo hemos ilustrado, no puedo resistir la tentación. Cuando llega el papá de Urías, is that who it was? El que David mandó a matar para quedarse con su esposa, Batseba, am I saying this right, Mark? Betsabé y Urías, ¿no? Am I right? Y luego en teoría llega el papá de ella, no, mejor el papá de él, de Urías, si quieres saber, ahora qué vas a hacer con tu justicia, tu ira y tu santidad en contra de este malvado David que mató a mi hijo y me robó todo. Y la respuesta de Dios: voy a matar a mi hijo. Voy a matar a mi hijo. Le voy a cargar a mi hijo. Y él va a pagar lo que la justicia exige, lo que la santidad y la ira demandan. Él pagará. Y se queda ahí el papá de Urías como, ¿qué? ¿Cómo? Imposible. No, eso es exactamente lo que pasó. Llega Natán y entre tantas cosas, la primera cosa que le dice: tus pecados son perdonados. Dios no te va a exigir el pago, David. No morirás. En este contexto, ¿qué es lo que estamos viendo? En este plan, Dios, el Dios todo sabio, hace cosas que parecían ser imposibles. Acabamos de ilustrarlo. ¿Cómo puede llegar a ser inocente aquel que es culpable? ¿Cómo puede llegar a ser justo aquel que no tiene justicia alguna? ¿Cómo puede un hombre que no es justo, ¿no?, ser declarado justo? ¿Cómo puede ser perdonado sin pagar por su culpa? La lista de cosas que parecen ser imposibles se lograron. De tal manera que ahora todos y cada uno de los atributos de Dios son más que glorificados, más que honrados, más que destacados por esta persona, enviada por la sabiduría de Dios. Ahora, para concluir el día de hoy, es necesario agregar uno o dos puntos antes de irnos. Uno de los puntos que quiero agregar aquí se encuentra en una lista misteriosa de textos, porque al mismo tiempo que la sabiduría y en este sentido gloriosa de Dios logró todo esto, hay que entender lo siguiente: simultáneamente, ya lo mencioné, esta sabiduría de Dios, al mismo tiempo cuando Cristo dejó colgado en la cruz del Calvario la cédula, la lista de acusaciones en contra nuestra y la factura pagada en la cruz del Calvario, en Colosenses Pablo dice que quitó todo esto de por medio, enclavándola en la cruz. Dejó así la factura pagada para cumplir con lo que Dios exige. Y luego dice, despojando los principados, las potestades, los sacó a la vergüenza pública, triunfando sobre ellos en sí mismo. Y de inmediato introduce el argumento, con esto vamos a encaminarnos a concluir. Y el argumento es esta sabiduría de Dios, en todo el contexto de lo que estamos viendo aquí, bien, la sabiduría derrotó al diablo. Y el argumento es tremendo,
Porque cuando el diablo procuró la muerte de Cristo, habiéndolo logrado, comenzaron a cantar victoria. Comenzaron a gozarse todos los demonios. Comenzaron a felicitarse los unos a los otros, creyendo que Cristo había fracasado, que el plan de Dios había fallado y que todos los hombres como consecuencia ahora serían perdidos para siempre. Eso es lo que creían. Y no tenía el diablo idea alguna de lo que acabamos de leer aquí. En la dimensión espiritual, el Calvario rodeado por densas tinieblas, y en la dimensión espiritual, Cristo logró lo que nunca se imaginaba que se podría lograr. El diablo derrotado por la cruz. El diablo que pensaba con esto, he derrotado a Dios. Nunca se imaginaba que tan solo había asegurado su propia derrota. El diablo nunca se dio cuenta al principio de que las aflicciones, de que el sufrimiento, culminándose en la muerte, sería su derrota total. Que el diablo sería derrotado por una muerte que él mismo había procurado. Nunca se dio cuenta hasta después. El diablo perdió todo en esto. El tema es increíble. La muerte que Satanás ocasionó en cuanto al primer Adán nos arruinó como raza. Y la muerte que el diablo logró en el caso del segundo Adán garantizó nuestra salvación. Increíble. El diablo no tenía idea alguna de lo que estaba logrando, porque no contaba con la sabiduría de Dios. Nunca se imaginaba que los hombres serían sanados por las heridas de Cristo, que serían perdonados y purificados por el derramamiento de su sangre, que serían consolados por su tristeza, enriquecidos por su pobreza, que viviríamos nosotros por su muerte. No tenía idea alguna de esto. Y lo que estoy ilustrando en la parte final del sermón de esta tarde es lo siguiente. Nosotros tenemos ojos y somos en verdad creyentes para ver algo de esto. La sabiduría de Dios en este plan de salvación, ¿no? Es la sabiduría oculta que los inconversos nunca esta sabiduría nunca la van a ver hasta que se encuentran frente a este juez en el día de juicio. Pero nosotros sí, si en verdad somos creyentes, la ceguera espiritual ha sido quitada de nuestros corazones y tenemos ojos para ver. Y con esto vamos a concluir el día de hoy. Por el momento, lo que estoy ilustrando es lo que vimos en la primera parte del sermón. Ya no estamos buscando vanagloria, nos interesa la verdadera gloria. Nuestro deber es de glorificar a Dios, meditando. Eso es lo que hemos hecho aquí. El día de hoy el sermón ha sido una pequeña meditación en algo que se revela de esta sabiduría. Y meditando en esto, no podemos hacer más que lo que hizo Moisés. Postrarnos, hincarnos, humillarnos, adorar y glorificar a nuestro Dios. Pero ahora vamos a terminar. Hay un argumento final aquí, estoy brincando, ¿no? Para llegar a este argumento final, hay muchas cosas que estamos dejando fuera el día de hoy de este tema. En la lista de cosas vienen, por ejemplo, el hecho de que la sabiduría divina manifestada en todo esto, ¿no?, nos da motivos fuertísimos para amar a Dios. Con esto vamos a concluir en un momento. Porque en medio de tantas cosas que Dios ha logrado en este plan, vienen cosas espantosas. El hecho de que Dios nos salva después de haber permitido que nosotros conociéramos
la maldad y el pecado. Lo que Eva quería saber, el bien y el mal. Eso es algo tremendo, de cómo Dios nos salva en este plan, en su sabiduría, habiéndonos permitido experimentar y vivir la maldad del pecado. Eso es lo que el mundo inconverso es otro tema polémico, apologético incluso. Lo que el mundo inconverso no entiende sobre los creyentes. Yo llevo tantos años diciéndolo. Yo pasé una tercera parte de mi vida tocando la música en el rock pesado. Yo sé más del pecado, de los vicios, de las drogas y tantas cosas, de lo que la gran mayoría de las personas que viven una vida completa de pecado conocen. Los que mueren en sus pecados. Es un ejemplo que mi testimonio y el de tantos creyentes, de que Dios permitiera que conociéramos algo de los amargos frutos del pecado antes de salvarnos. Es una parte de por qué lo de Pablo, perseguidor, verdugo, asesino, culpable de perseguir hasta la muerte a los cristianos. Una parte del mismo argumento. La sabiduría de Dios en todo esto. Nosotros podemos decir a los inconversos que hemos probado, hemos experimentado lo que a ellos les tiene todavía fascinados, ¿no? Y engañados. Y por la gracia de Dios lo hemos encontrado falso, ¿no? Cosa que ellos todavía no entienden. Pero les podemos decir, y ellos no saben nada de esta gloria. Cero. No tienen idea, como lo vuelvo a decir, de lo que significa esta gloria. Pero nosotros sí. Nosotros sí. Ahora, para concluir el día de hoy, voy a este argumento. Ven con mucha atención este ejemplo. Hay tantos argumentos que hemos introducido el concepto y nada más de cómo Dios es glorificado por esta sabiduría en el plan de salvación. Nada más, no hemos dicho otra cosa. Pero vamos a concluir con este argumento. Ahora vemos este amor de Dios de una manera que nunca lo hubiéramos visto. Sí. Las palabras anchura, longitud, profundidad y altura en Efesios, en el mismo contexto de nuestro texto, hablan de esto. Los creyentes conocemos algo de esto en una forma que nadie más, hablando de este amor de Dios, nadie tiene idea alguna de lo que significa este amor, salvo los creyentes. Y con esto hay que concluir. Vean el argumento. Esto por un lado, vean, nos obliga a amar a Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No es que nosotros hayamos amado, no, sino que Él nos amó primero. Primero de Juan 4, los argumentos los conocemos. Pero nosotros nos encontramos a la luz de esto como los que tenemos la más grande obligación, pero no es una obligación, es el mayor motivo posible para amar a este Dios. Es el motivo más fuerte posible se encuentra en esto, porque merecíamos lo contrario, éramos sus enemigos. Y Él envió al Hijo de Dios encarnado al mundo para salvarte a ti, para salvarme a mí, para rescatarnos a nosotros. El motivo es el más fuerte posible, más fuerte de lo que hubiera sido. Ahora con esto concluyo. Vean el argumento. Es increíble este argumento. Ahora escuchan. Los ángeles que se llaman elegidos en la Biblia son aquellos, en teoría el 70 o más por ciento de los ángeles, que no cayeron en el pecado con Satanás. Estos famosos ángeles elegidos
aman a Dios. Le aman, si podemos hablar de corazón, de todo corazón. Los ángeles elegidos le aman a Dios con un amor perfecto. Nunca han caído en ningún pecado, ninguna desobediencia. Siempre le han amado y siempre le amarán a este Dios con lo que nosotros entendemos como un amor perfecto. Pero escuchan, resulta que ninguno de estos ángeles fue redimido por Cristo. Ninguno de ellos. Resulta que Cristo no sufrió en lugar de ningún ángel. No. Resulta que el que vino a rescatarnos en la sabiduría de Dios vino a derramar su sangre por nosotros. No derramó su sangre por ninguno de los ángeles elegidos. No. Y como consecuencia, vean la sabiduría de Dios. Los hombres redimidos le amamos a Cristo más de lo que sus santos ángeles lo hacen. Sí. Estos ángeles que nunca pecaron, nunca estuvieron separados de su Creador. Nunca fueron perdidos en la tragedia del pecado. No. Nunca se han encontrado en peligro de ir al infierno. Pero nosotros sí. Nosotros sí. Este que vino a rescatarnos de la perdición eterna, entregándose en nuestro lugar, en la sabiduría de Dios, ha obrado algo en nosotros que nadie salvo los hombres y mujeres redimidos por Cristo conocemos. ¿Cuánto más hemos de amarle? ¿Cuánto más? Los que hemos sido salvados, ¿no? Lavados de nuestros pecados por su sangre. ¿Cuánto más hemos de glorificarle? Y esto es el argumento en el texto en Efesios. Que la iglesia, los redimidos, somos el instrumento para dar a conocer la gloria de la sabiduría de este Dios a todas las criaturas inteligentes que habitan el universo, en una forma que nadie salvo nosotros lo podemos hacer, como vasos de gloria, destinados a participar de esta gloria. Esto es el tema que veremos próximamente. Lo vimos hace 15 días en síntesis. Entonces, la pregunta terminando este sermón es si le estamos glorificando. De esta manera, gloriándonos tan solo en Él, dándole tan solo a Él la gloria, tan solo a Él las gracias, tan solo a Él el amor, ¿no? Por su gracia, misericordia y bondad para con nosotros, estamos, la fórmula técnica de Pablo, deudores somos los más endeudados, la deuda no es pagable, no es para recompensar, no es para merecer, no es para ganar la salvación, es una deuda de amor. Y en nuestro amor para con Él, hemos de entregarnos a vivir tan solo para su gloria.